Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Tecnología para Todos y Todas, el canal de YouTube en donde contestamos todas tus preguntas de tecnología. La tecnología actual le permite a los fabricantes de notebook hacer baterías baratas y de gran capacidad. Sin embargo, las baterías van perdiendo capacidad de carga a medida que va pasando el tiempo. Para preservar la vida de la batería, nunca hay que dejar que se descargue totalmente. Además, hay que desenchufarla de la corriente una vez que está al 100% de carga. Conviene retirar la batería si es que vamos a usar la computadora durante largos periodos de tiempo estando conectada. Esto es porque las computadoras levantan mucha temperatura y el calor es el enemigo número uno de toda clase de batería. Es común que al cabo de un par de años de uso, la batería dure solamente 10 minutos antes de requerir una nueva carga. Esto sucede porque la tecnología está lejos de ser perfecta y, por supuesto, a los fabricantes les conviene que nosotros tengamos que comprar una batería nueva cada 2 o 3 años. Hoy les voy a enseñar un truco para revivir una batería que ya no carga o que no puede aguantar esa carga durante un tiempo aceptable. Como ya les dije, el peor enemigo de toda batería es el calor. ¿Cómo se les ocurre que podemos combatir ese calor? Soplando la batería, poniéndola frente al ventilador, poniéndola en el freezer. ¡Correcto! Congelando la batería podemos recuperar gran parte de su capacidad de carga perdida. Primero que nada, debemos cargar la batería entre un 50 y 75% de carga. Luego apagamos la computadora, la desenchufamos y retiramos la batería. Hay que dar la vuelta, soltar las trabas y retirarla. Luego hay que meterla dentro de una bolsa hermética para que no le afecte la humedad del freezer. Para protegerla aún más, hay que meterla adentro de otra bolsa. Ahora vamos al freezer y la ponemos a congelar durante 24 horas. Al día siguiente retiramos la batería del congelador. La sacamos de la bolsa, la secamos bien y la dejamos envuelta en una toalla para que se absorba toda la humedad. Hay que dejarla unas horas para que llegue a estar a temperatura ambiente. En este momento es muy importante no exponerla al sol o a las altas temperaturas porque la batería podría explotar. El paso siguiente es poner la batería de nuevo en nuestra notebook y cargarla al 100%. Una vez que está cargada totalmente, desconectamos la corriente y verificamos que ahora la batería debería durar lo que duraba antes de haberse estropeado. Siéntanse libres de repetir esta operación 2 o 3 veces para recuperar aún más capacidad de carga. Eso es todo, muchachos. Siguiendo estos pasos van a poder recuperar gran parte de la capacidad perdida de sus baterías y evitarse tener que comprar una nueva. Si el video les resultó útil, por favor pongan me gusta, compártanlo en sus páginas de Facebook o donde sea y acuérdense de apretar el botón de suscribir que está ahí abajo para estar al tanto de todos nuestros videos.